Buenos días, mi nombre es Elvis González y hoy les voy a hablar de lo que serían los sistemas de aguas servidas. Las aguas servidas pueden ser aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua, es decir, aquellas que contienen contaminantes que han sido agregados por usos de, por ejemplo, lavados, higiene personal, eh, desechos fecales y orina, por ejemplo. Aparte de ellos están los industriales, que son químicos que se le han agregado en los procesos de industrialización. Ellas también son llamadas aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales. Eh, Aunque algunas personas también tienden a dividirlas, lo que serían eh, las aguas servidas como las de uso doméstico y las residuales como una mezcla de la doméstica e industrial. Estas aguas también son, eh, si no son tratadas y son vertidas directamente al ambiente, pueden ser eh, muy peligrosas para el medio ambiente, tanto para las plantas como para los animales que en ellos viven, puesto que los químicos, principalmente los químicos que estas aguas transportan, no son de origen natural, no se tienden a desintegrar fácilmente y los animales y las plantas no pueden procesarlos, por ende tienden a morir. Eh, las aguas también pueden clasificarse de otra manera, de lo que vendría a ser, por ejemplo, aguas negras, aguas grises o aguas negras industriales. Las aguas negras son las que provienen de inodoros, o sea, las que transportan excrementos humanos y orina. Son ricas en sólidos. Y bueno, las aguas grises son las que provienen de lo que serían las tinas, duchas, lavamanos, lavadoras, y no, por lo general, no aportan sólidos de formas grandes, sino sólidos suspendidos, fosfatos y grasas. Estas también pueden contener lo que serían jabones, químicos que se tienden a verter en los fregaderos. Las siguientes serían las aguas negras industriales, que sería una mezcla de las aguas negras, eh, de los hogares, y están combinadas con las aguas residuales de las industrias. Estas son mucho más contaminantes y tienen un efecto nocivo mayor para la salud tanto de las personas como de los animales y las plantas. Ajá. Luego pasamos a lo que vendría a ser la demanda bioquímica del oxígeno. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay se debe determinar la cantidad de oxígeno que contiene un litro de agua, o sea, en miligramos por litro de agua. O sea, la cantidad de oxígeno que se presenta en el agua. Esto lo que ayuda es a la descomposición de desechos de materias orgánicas a través de una oxidación, a través de una acción bioquímica. La demanda de oxígeno la ejercen tres clases de sustancias: las carbonadas, las nitrogenadas y ciertos compuestos químicos reductores. Para ello, el tiempo de oxidación varía dependiendo de los materiales entre 21 a 28 días. Para ello se tienen unos nombres como son la DBO21 o la DBO28, pero existe también unas versiones más cortas que serían las DBO5, que cuentan con 5 días. Es decir, que el oxígeno convierte los materiales orgánicos en CO2 y a través de 5 días de oxidación. Para lo que serían los procedimientos de determinación de la demanda bioquímica de oxígeno, esta se debe efectuar valorando el contenido de oxígeno en una muestra dada y el que queda después de 5 días de otra muestra semejante, conservada en frasco cerrado, fuera del contacto del aire, a 20 grados centígrados y en la oscuridad. La diferencia entre los dos contenidos representa la DBO5, y estas aguas necesitan
necesitan en los 5 días cantidades de oxígeno mucho mayor que la que contiene la muestra. El aporte de oxígeno necesario puede hacerse por aireación directa del agua o por dilución con un agua no polucionada con oxígeno a saturación. Luego tenemos lo que sería la demanda química del oxígeno. La demanda química del oxígeno es un ensayo que se realiza en el laboratorio en condiciones normales, o sea, a 20 grados centígrados y sin intervención del sol, o sea, en sombra, y que sirve para medir en conjunto de aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas susceptibles de ser oxidadas por diversos reactivos en diferentes condiciones. Los resultados se expresan en concentración de oxígeno equivalente al reactivo consumido en el ensayo. Esto quiere decir que o sea, se realizan estos ensayos para determinar la cantidad de oxígeno requerido para oxidar cierta cantidad de elementos biológicos, orgánicos. Entonces, esta cantidad debe implementar, o sea, el oxígeno debe bien sea inyectarse o aplicarse a la prueba para medir la cantidad que requiere ese desecho para ser oxidado, para ser desintegrado. El oxígeno disuelto, o sea, lo que sería el oxígeno vendría a ser el elemento que requieren ciertos microorganismos para vivir. Entonces, bueno, todos los microorganismos acuáticos, en realidad. Todos los microorganismos que existen en una corriente de agua natural lo necesitan. Por eso es importante el contenido de oxígeno en el agua. La solubilidad del oxígeno en el agua es función de los siguientes factores: la presión parcial del oxígeno gaseoso, la temperatura y el coeficiente de solubilidad. Eso quiere decir que, o sea, el agua contiene cierta cantidad de oxígeno que puede ser aplicada o puede contenerla, y esta puede variar dependiendo de factores como la presión del oxígeno que se ha aplicado, la temperatura del agua, puesto que a mayor cantidad de temperatura el oxígeno tiende a liberarse, lo que serían los procesos como de evaporación, y a menores grados de temperatura, niveles de temperatura, el oxígeno tiende a solidificarse en contacto con, o sea, en contenido con el agua. Entonces, digamos que la cantidad que se disuelve es mucho menor. Y el coeficiente de solubilidad, ya que dependiendo de la cantidad de químicos extra que contiene esa agua, la solubilidad puede aumentar o disminuir. Eso también me permite que, agregando cierta cantidad de elementos, la liberación de oxígeno sea mucho mayor, o por ejemplo la evaporación. Entonces, por ejemplo, lo que serían las aguas aguas saladas, ellas tienden a tener un nivel de congelación más alto, son una temperatura de congelado más baja. Entonces, el oxígeno es más difícil o sea, es más difícil que se mantenga. También podemos mostrar lo que serían los diferentes tipos de tratamientos de agua. Para ellos tenemos los tratamientos primarios, terciarios y secundarios. Básicamente lo que hacen es tomar los residuos y sumergirlos en tanques de recogida que le agregan cierta cantidad de bacterias, por un lado, una cantidad de filtros, por otro, que los filtros pues separan lo que serían los sedimentos grandes, como el lodo, y la parte de las bacterias desintegrarían los elementos orgánicos que en ellas se encuentran. Por ejemplo, también tenemos los tratamientos secundarios de aguas residuales, y en ellos se pueden utilizar diferentes maneras de tratar las aguas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos los tratamientos electroquímicos, que se efectúan implementando descargas eléctricas utilizando un sistema formado por un ánodo, donde ocurre la oxidación, un cátodo donde tiene lugar la reducción, y una fuente de corriente continua encargada de suministrar la electricidad. Como
aquí se encuentra. Entonces el ánodo por lo general son unas barras de hierro que al tener contacto con electricidad me libera electrones. Estos electrones interactúan con el agua y me generan me separan el agua de los residuos. Esto a través de las corrientes eléctricas, de corrientes eléctricas que generan a través del ánodo y del cátodo. El cátodo también, cuando entra en contacto con la electricidad, toma esos electrones que ha perdido el hierro y me genera hidrógeno y oxígeno. Ajá. Otros sistemas son los tratamientos biológicos que se utilizan para bajar las cargas orgánicas a los compuestos orgánicos solubles. Es decir, utilizan bacterias. Y para ello se utilizan dos categorías principales, lo que serían los tratamientos aeróbicos y los tratamientos anaeróbicos. Un tratamiento aeróbico es uno que contiene aire, o sea, que se le inyecta aire. Y un tratamiento anaeróbico es uno donde no se le inyecta aire, o sea, es decir, el agua queda en suspensión sin contacto con aire, o sea, con aire externo, sin moverse. Y los procesos se realizan automáticamente sin una intervención tan directa. Lo que sería, por ejemplo, el tratamiento biológico aeróbico, ellas utilizan bacterias para la limpieza del agua, las cuales dependen del oxígeno, para convertir los contaminantes del agua, o sea, la oxidan los contaminantes. Y las bacterias aeróbicas solo pueden interactuar, solo pueden convertir compuestos cuando hay mucho oxígeno presente, porque lo necesitan para realizar cualquier clase de conversión química. Para ello se le debe inyectar más oxígeno o mover las aguas para que ingrese más oxígeno en ellas. Generalmente los productos en los que se convierten los contaminantes son dióxido de carbono y agua, que son los subproductos generados por las bacterias. Este proceso es un poco complicado porque se deben considerar factores como la temperatura para mantener las bacterias, para que ellas produzcan para que ellas interactúen con los desechos, y además tienden a realizarse, o sea, a trabajar de una manera más eficiente en altas temperaturas, no en exceso, sino en una temperatura aproximadamente de 27 grados centígrados. En el caso de que la temperatura sea muy baja, las bacterias se ralentizan y la producción de sólidos es mucho menor. Acá tenemos también lo que vendrían a ser algunos de los compuestos más contaminantes del agua. Entre ellos tenemos el arsénico, que es uno de los principales, de los más peligrosos, y entre otros tenemos el cadmio, el cloruro, cromo, cobre, cianuros, fósforos y zinc. El arsénico viene a producirse en industrias, en industrias químicas principalmente. El cadmio es en industrias metalúrgicas, principalmente los cloruros en plantas de combustión, en industриas químicas, el cromo en industrias metalúrgicas, cobre también, los cianuros también son metalúrgicos, fósforos se utilizan en gran cantidad de industrias, como por ejemplo la industria químicas o la de madera, y el zinc, que se desecha principalmente en las industrias metalúrgicas. Luego tenemos los tratamientos biológicos anaeróbicos. Estos procesos son unos procesos microbiológicos un poco más baratos, puesto que se debe estabilizar parcialmente los complejos orgánicos presentes en los lodos cloacales, que son de muy alta inestabilidad. Es decir, ellos provocan problemas de orden sanitario y ambiental que se debe suponer, son problemas que generan en las aguas. Entonces, este proceso consiste en la conversión de materia orgánica a metano y CO2.
también a través de bacterias, en ausencia de oxígeno, con la interacción de diferentes poblaciones bacterianas. Consiste en una serie de procesos microbiológicos dentro de un recipiente hermético dirigidos a digestión de la materia orgánica con producción de metano. Es un proceso en el que pueden intervenir diferentes tipos de microorganismos, pero que está dirigido principalmente por bacterias. Estas bacterias consumen los desechos y producen metano, que además puede ser aprovechado si se puede recolectar. Bueno, entre estas ventajas tenemos que requieren de instalaciones menos costosas, no hay necesidad de suministrar oxígeno, por lo que el proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. Una parte se produce a menor cantidad de lodo, o sea, produce menor cantidad de lodo y además se puede disponer como abono y mejorador de suelos, puesto que contiene una gran cantidad de CO2 que es muy útil para las plantas. Y es posible producir un gas útil que es el metano. Ajá. Los requerimientos para el tratamiento anaeróbico son o sea, ellos requieren una cantidad de diferentes equipos y filtros, los cuales son principalmente un tanque séptico o una fosa séptica, la cual requiere un tanque o barril u otros contenedores herméticos para recolectar y licuar los contaminantes, un recipiente cubierto para recolectar el efluente, una tubería de 2.5 pulgadas de diámetro, aproximadamente de 12 pulgadas de longitud, y provista de una T abierta en uno de sus extremos. Ambas aberturas de la T están cubiertas con un tamiz de alambre. Esto para separar los desechos de mayor tamaño. Una caja hermética, la cual se ajusta sobre la parte superior del barril recolector, y la misma tiene una abertura para ubicar el asiento del usuario con un cierre automático. Un dispositivo para evitar salpicaduras y una tubería de ventilación. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.